APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna ñukanchika bajo un mismo sol ukumantapacha shushu ayllu llaqtakunapi kimirishpa shamunajushkanchik paykunapa kawsayta ashaguta shimishitachishpa ashtawangarin riqsichishpa chaymantami ñukanchika kunanqa kimirishkanchik kay kalera ayllu llaqtaman kay Kotakachi kitipi kay pushtumantapacha kanchik kay yachakuy wasipi shinallata kay ayllu llaqta wasi comuna nishpa riqsinchik ali shamushka paychik. Shinami kallarinchik mashikuna kunanqa chaskipashunchik ñukanchik mashi Diego Chamorro paymi kay tullpa rikuchiwan kagripan shinallata kay tullpapika rimagrihun imashinami kay folclorización hawan kay Inti Raymimanta chaykunatami uyashpa kagrinchik. Tukuy mashikunama hatun napayta chayachishpa kallaripanchik kay la tullpa rikuchikunawan ñuka shutimi kan Diego Chamorro kay la tullpa ukuka yachapankichik mashikuna ñukanchik kawsaykunamanta rimarishpa kaypi mashikunata kimichimushpa shinallata shukshu ñukanchik yachaykunamantapas rimarishpa kanajunkapami kaytaka viñachishpa kapashkanchik kay pachakunapi kacharishpa kapanchik ñukanchik mashi Alfonso Cachimuel payka ñukanchik runa kawsaykunamanta hatun yachakmi kan shinapash payka hatun yachana wasi ukupi UTN ukupi yachachik mashimi kan. Ashtawan masharipanchik mashi Toa Maldonado payka socióloga nishpa riqsinchik mishushimipika paypas ñukanchik runa kawsaykunamanta ashtawan shukshuk yachaykunata taripashpa shamushkami kan. Shinaka ali shamushka paychik mashikuna kallarishpa karipanchik kay rimarikunawan. Shinapas ñukanchik kawsaykunapika kay wasikunama kimirimushkamanqa ñukanchik convidashpa kallaripanchik ñukanchik mikunakukunata kay tullpapi yanushkakukunata. Shinaka hapipaychik kikinkunapami kapan kayta mikushpa kapashunchik shinapas aswakutapas sharipanchikmi ufiankapa. Ufiapay. Ufiapashu. Bien, vamos a iniciar esta conversación, ¿no? En el segmento La Tulpa. Queremos conocer acerca de la folclorización del Inti Raymi. ¿Se vienen dando cambios? ¿Qué tipo de cambios se vienen dando? Bueno, en primer lugar, el Inti Raymi, sobre todo hay que considerar como una festividad milenaria. Podríamos citar entre los 5000 años antes de Cristo hasta los años 1560 aproximadamente se festejaba en los Andes, a lo grande. Y era en honor a una especie alimenticia que es el Sara, maíz. El Inti Raymi fue la expresión más grande de los pueblos andinos, ¿no? Y todavía la mantenemos vivo, pero lamentablemente hoy con los procesos de cambio, las costumbres que vienen de otras culturas ha hecho que realmente no se viva, ¿no? O sea, la esencia misma, ¿no? Durante los últimos años lo que ha sucedido es que se convierte en una fiesta, no en una celebración. Hemos ido perdiendo los valores que tienen esta celebración, de qué implica, por qué implica, cuándo se celebra y por qué incluso se llama San Juan. Yo recuerdo alguna vez haberle escuchado a Arirun Makowi decir que esta era una celebración que casi se estaba perdiendo. Eran los abuelitos, ya los muy mayores, que salían a la celebración. Las nuevas generaciones éramos, en cambio, los que no estábamos participando, ni entendiendo, ni viviendo la celebración del Inti Raymi. ¿Qué ha pasado después de este tiempo? Empezamos los jóvenes también a retomar esto, con esta intención de volver una sociedad intercultural. Lo que ha sucedido realmente es que empiezan a hacer una mimetización de lo que es la celebración. Muchos de los centros educativos de Otavalo lo que han hecho es obligar a sus estudiantes a participar en la celebración, a vestirse con anaco o zamarros, ponen unos carros con altoparlantes y que los niños les empiecen a seguir. Uno que es runa y entiende cuál es la lógica de la celebración, a mí particularmente me asombra un poco ver que hay niños que están yendo detrás de un carro sin atinar muy bien qué hacer, aunque hay una buena intención de promover un proceso intercultural.
No entienden qué significa la celebración, por qué el solsticio es una celebración para los pueblos andinos, por qué nos vestimos de tal manera, por qué compartimos con la gente nuestros alimentos. Pero sucede en ámbitos también mucho más grandes. Cuando llega el día del baño ritual en la cascada de Peguche y encontremos tarimas ahí puestas con altoparlantes que disminuyen el sonido propio de los instrumentos de los músicos, y además llega una cantidad sorprendente de turistas a ver estas prácticas exóticas, sí siento que se está desvirtuando y comercializando. La folclorización va muy ligado al tema de la comercialización de las prácticas culturales. He escuchado decir San Juan, fiesta del San Juan. ¿Por qué ese término tergiversa la celebración del Inti Raymi? Gracias, yo diría, ¿no?, a la sincretización. Inti Raymi, o sea, más era conocido tal vez sus vocablos en el Perú, en Bolivia, pero acá en nuestro país, o sea, más le conocíamos como festejos grandes, días grandes, por eso decimos Hatun Punja. Mi abuelito tenía en la casa, o sea, sobre la parte más alta, tenía un orificio, ¿no?, como una especie de huequito, y tenían piedras que decía que ahí estaba la piedra macho y hembra, pero una piedra negra y blanco. Después de eso cambiaron, o sea, por la imagen de San Juan o de San Pedro. Todavía yo veía en algunas casas en mi sector, en Montserrat, por ejemplo, las personas mayores sacaban lo que recién habían cosechado, el chochos, las habas, el frijol. Sobre eso teníamos que bailar y desgranábamos, pero zapateando y con fuerza. Y a cambio de eso nos daba por ese trabajo, nos daban, o sea, el mote, la chichita, el cuy. Una vez que acabamos ya de pisotear, las mujercitas, por ejemplo, cogían el granito. En esos mismos días yo veía, ¿no?, o sea, venían, por ejemplo, los hermanos mestizos de la ciudad, daban la misa, traían al santito. ¿Y quién era más atendido? El mestizo, o sea, ¿cómo que se apropió de nuestros símbolos? Las festividades del Inti Raymi no son festividades de tarimas, o sea, es prácticamente la zapateada, necesitamos ese contacto con la tierra, ¿no? O sea, no es pues una fiesta cultural, digamos, es mucho más allá, espiritual, cultural, astronómica. ¿Cuáles serían las prácticas correctas que se debería fortalecer para que no caiga en esto de la folclorización, nuestra celebración como es el Inti Raymi? Si bien es cierto el tema de llamarle San Juan a una celebración, ha implicado incluso el cambio de la fecha de celebración. Si el solsticio de verano es el 21 de junio, nosotros estamos celebrando el 22 como vísperas del 23, que es el día de San Juan. Entonces yo creo que hay que reaprender cierto tipo de cosas. Es una celebración que a mí me gusta mucho porque no depende del auspicio de ningún gobierno local, seccional, provincial, sino es la gente la que se organiza, la que sabe los lugares, las fechas, los recorridos incluso, ¿no? Todo eso se aprende cuando uno participa correctamente. No tengo problema en que la fiesta se haya incrementado tanto, ¿no? El tema es que en cada situación se ha ido modificando. Nosotros hacemos una toma simbólica de la ciudad de Otavalo el 23 de junio. La gente se reunía en el redondel de los danzantes, subía por la calle Bolívar, llegaba hasta el parque y bajaba por la calle Sucre hasta llegar a la Plaza de Ponchos. Para mí esta era una interpretación de Otavalo era una ciudad mestiza donde la presencia del quichua otavalo irrumpía con la sociedad mestiza. Lo que los abuelitos nos dicen es que los quichuas otavalos no podían cruzar por el Parque Central porque si no se les quitaba una prenda y se les obligaba a limpiar. Entonces, en el Inti Raymi era una apropiación de estos espacios. El Parque Central, en cambio, era esta opresión política, económica, religiosa que teníamos y llega finalmente a la Plaza de Ponchos, que era el antiguo mercado donde las mujeres mestizas se acercaban a las mujeres comerciantes y les arranchaban los productos y le pagaban lo que sea. Entonces, todo este recorrido tiene un significado, una memoria histórica de por qué hacemos eso. Y yo vi en otros países que reproducíamos ese tipo de tomas simbólicas en otro país donde ni siquiera pertenecemos, pero nuestra presencia está ahí como quichuas. Hay que reaprender todos los símbolos y significados del Inti Raymi para que de esta manera nosotros podamos transmitir a las siguientes generaciones y podamos mantener una celebración con concordancia. Nuestras festividades no son por un mero manifestación cultural, sino que son científicas. Al decir científicas digo que es una festividad astronómica.
O sea, nosotros estamos olvidando qué día mismo exactamente y a qué horas se producen los fenómenos astronómicos, como los solsticios y equinoccios. Pues, por ejemplo, en el solsticio del Inti Raymi, cada 21 de junio, si usted observa hacia nuestro Taita Imbabura, hacia el oriente, entre 5:30 a 6 de la mañana, el sol cavila. Es decir, cavilar sacude. Nuestro Taita dice, ve, el sol está bailando, el sol como que se perdía. Y para que no se perdía ese sol, o sea, nuestros ancestros decían, amarrémosle. Y ahí viene el ritual Intihuatana. Yo creo que hay muchas cosas que todavía tocaría solicitar que las autoridades den esos espacios, ¿no? Para que puedan participar en ese aspecto de concientización para poder, o sea, recuperar, fortalecer esta festividad del Inti Raymi. ¿A qué se debe o quiénes serán los pioneros de llevar nuestras celebraciones a una folclorización? Puede ser que seamos nosotros mismos, ¿no? Creo que esa es una preocupación y creo que es una forma de autocriticarnos también. Yo mismo a veces traigo amigos que quieren conocer y aprender, pero obviamente va toda una charla previa para que sepan cómo actuar correctamente. Sin embargo, en los últimos años, yendo a Peguche, por ejemplo, nos reunimos los amigos, ya tenemos los músicos, quienes vamos a bailar y empezamos a hacer el recorrido y resulta que cuando nos entregan la comida como parte de pago por bailar en las casas, los primeros en comer son los músicos, el trago y la comida son primero para los músicos y luego a los danzantes, pues. Pero resulta que se ve que hay muchos turistas culturales que entran y ven la comida, ven el trago y se lanzan a coger, igual que el tema del baile. El sonido es muy monótono y lo que resulta es que la gente asocia que puede hacer cualquier cosa, entonces terminan bailando como si fuera rock, mosh, empujan a la gente, además se embriagan, comienzan peleas y demás cosas. ¿Cómo es posible que yo, perteneciendo a la comunidad y que quiero estar aquí, no puedo participar a gusto porque hay un montón de gente desubicada que me impide participar de manera adecuada, ¿no? Considero que es muy apropiado que la gente, incluso si es que quiere participar de manera correcta, que conozca cuáles son estos códigos simbólicos y que su presencia no sea estorbosa, ¿no? Pero aún así, estos turistas culturales estaban en determinados lugares. Habían como rutas muy privadas, tipo Cotama, netamente comunitario. Entonces, los que vamos a participar allá sabemos cuáles son las rutas, qué casas abren, qué chacra o chaquiñán hay que tomar para llegar a tal lugar. Pero ahora resulta que estas rutas más privadas ahora ya no son privadas. Puede ser que es una fiesta abierta para mucha gente en determinados momentos y lugares específicos, pero estas rutas más privadas ya me pareció como una agresión incluso. A mí personalmente no me agradó. Para participar en cualquier evento uno debe entender correctamente qué tiene implícito eso y hasta dónde puedo participar si no me pertenece, ¿no? Para usted, de pronto, algunos factores externos que también incidan en la folclorización. Las bebidas alcohólicas, porque hay que tomar en cuenta de que muchas veces nuestra gente dice, si es que no hay trago, no hay fiesta. Y es una lógica absurda, porque en las crónicas indica, pues, en el tomo 3 de Historia del Ecuador, o sea, él menciona de que aquí no había adulterios, aquí no había borracheras con chicha, o sea, aquí no había robos. O sea, prácticamente eran culturas sagradas. Históricamente nos ha hecho que nos roben, ¿no? Hicieron emborrachar a nuestros abuelos, a robarse, a apoderarse de todas las riquezas. Pero el licor debe ser extirpado para mí de raíz. Si es que la bebemos, o sea, chicha bien. Y la chicha, una vez que ya preparaban la chicha de jora, el purito, o sea, hasta 3 días. Y luego le vertían a la Pachamama. Lo mismo hablando de la sangre, por ejemplo, la sangre del cuy. Mataban a los cuisitos y esa sangre se arrodillaba en la mitad de la chacra y le vertía ahí con oraciones. En el Inti Raymi es algo bonito, mire, o sea, era época para enamorarse. Era la época para tener nuestras relaciones maritales, digamos, ¿no? Pero con lógica, para que nuestros hijos e hijas nazcan en el Paucar. Y ahora no, hasta esa lógica hemos perdido. Entonces, era bonito, pues. Y ahora no. Ahora, ¿qué es lo que ofrece? Trago. Vamos a comernos, servirnos estas frutitas también. Y pechán. En la actualidad, ya desde algunos años atrás también,
las instituciones educativas o entidades públicas gubernamentales vienen retomando esta celebración. ¿Cómo ven estas prácticas que se vienen dando durante estos últimos tiempos? Por una parte está muy bien, pero por otra parte puede ser un poco negativo. Es que nosotros, a pesar de que tenemos el convenio 169 de la OIT, las normativas que establece la ONU de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, la Constitución ecuatoriana, el artículo 57, pero yo creo que urge que sea declarado esta festividad como patrimonio vivo de los pueblos quichuas, y porque ahí tendríamos un mayor espacio de participación. Una declaratoria patrimonial sin ningún interés, interés privado, ¿no? Sino que tenga un fin comunitario, colectivo. Justo tengo una opinión un poco diferente que creo que podría ser un poco polémica. Los runas, en general, casi siempre hemos estado excluidos de la memoria oficial. En estas celebraciones nosotros hacemos una representación simbólica de nuestra presencia en ese lugar. Ya existíamos una buena cantidad de estudiantes runas de distintos lugares que teníamos ya una presencia considerable en Quito, ¿no? Que la Universidad Andina haya sido la primera en organizar una celebración de Inti Raymi en Quito, fue realmente romper con esta lógica de que los indígenas estábamos como aislados, apartados, y más bien fue presentar, ¿no? Decir, aquí estamos aquí presentes, sí existimos, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido con estos últimos años? Se folclorizó. Se fueron uniendo muchas otras universidades y ya se hizo lo que es el recorrido de las universidades. Este año yo no pude estar en Quito en esas fechas, pero vi los videos. Luego conversé con otra gente que estuvo ahí, pudimos tener la misma impresión. Y es que se echó a perder la celebración. Todos aquellos estudiantes que participaban y que no pertenecen a los pueblos runas bailaban mosh, empujaban, se daban la vuelta. Las propias universidades pusieron tarimas, altoparlantes, ponían música folclórica. Y los grupos de música que iban y participaban decidieron que no se encontraban cómodos en ese espacio y decidieron muchos irse. Creo yo que ahora deben hacer una autoevaluación para que este tipo de cosas no sucedan y además que los organizadores sepan cómo manejar, porque creció tanto la celebración que se les fue un poco de las manos. Hace un tiempo atrás, pues dentro del Cantón Otavalo, específicamente desde la municipalidad, proponía, ¿no?, institucionalizar la celebración del Inti Raymi y la toma de la plaza en San Juan Capilla. ¿Qué ventajas o desventajas podría tener este tipo de acuerdos? Bueno, o sea, nosotros yo digo nosotros, ¿no? Porque habíamos varias organizaciones que solicitamos, ¿no?, la institucionalización, pero no como la apropiación, como que el municipio o la prefectura como principal actor. Institucionalización sí, pero con la participación de los actores sociales. No como autoridades, no como institución. Entonces creo que no se entendió eso bien claro, ¿no? Se necesita un urgente reaprendizaje de nuestros signos y lo que se requiere es la institucionalización del Inti Raymi, pero desde lo ancestral, desde los orígenes, como era, ¿no? Para dar a conocer, o sea, el verdadero significado, pues, y también, o sea, cuáles son los signos, símbolos, el por qué, o sea, todo tiene su interpretación y muchas veces no sabemos interpretación. Una institucionalización consensuada, tanto por el municipio y por todos, ¿no? Con la participación de todos los representantes, o sea, comunitarios, ¿no? Dando protagonismo a los actores sociales y que no la folcloricemos con música a través de medios tecnológicos, sino que demos, por ejemplo, valor, ¿no?, a nuestros propios gritos. Por ejemplo, en Cotacachi, ahí casi ni se escucha los ritmos instrumentales, ¿no? Sino voces mántricas o voces guerreras, ¿no?, de nosotros, ¿no? El chura y chura y el jala, jo, jo, o sea, entonces yo creo que eso deberíamos un poquito, esos valores, esos símbolos en esta institucionalización priorizar, y no esto de los altoparlantes o por ejemplo, letreros de ciertas financieras o comerciales. Eso sí hay que descartarlo. Lo que sí yo considero, en cambio, es que hay que institucionalizar la fecha y el valor simbólico de la celebración.
Yo tengo una anécdota personal. Yo estuve trabajando en la Institución Nacional de Derechos Humanos de aquí del Ecuador. El 22 de junio yo estaba pidiendo permiso con cargo a vacaciones y tuve justo una conversación con mi jefe y le dije, esto me parece realmente absurdo, que yo tenga que ir a Semana Santa, a Navidad, a todo. Y esta celebración que para mí tiene un valor simbólico mucho más importante y yo no puedo participar, tengo que pedir vacaciones. Entonces él me dijo, tú argumentame, ¿por qué es importante que nosotros como institución respetemos tu derecho a participar en el Inti Raymi? Escribí un documento donde se explicaba un poco qué es el Inti Raymi y todo esto sustentaba en lo que dice la propia Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Argumenté todo esto y presenté el documento. Se llevó a una discusión un poco legal el documento y me devolvieron un documento diciendo que la institución reconocía la importancia de estas celebraciones, aunque no está reconocido en la LOCEP. Ellos están reconociendo el derecho que tengo yo por pertenecer a un pueblo originario. Lo que hice con este documento es luego replicar, divulgar. Se colocó en internet. La intención solo era poner yo tal nombre y la firma y la fecha nada más. El documento ya estaba elaborado. Y este se convirtió en un antecedente administrativo que garantizaba los derechos de las personas de pueblos originarios que trabajamos en el Estado o que trabajamos en cualquier institución para que podamos participar. Entonces el documento sigue ahí, el documento todavía es un antecedente administrativo válido y por eso considero yo que es importante la institucionalización de las fechas, no de las celebraciones. Conozco de ese documento y me sirvió a mí como servidor público. En verdad que fue muy importante, ahí estaba detallado, o sea, los derechos colectivos que hacen que nuestros derechos sean respetados, en este caso en las celebraciones que son propias nuestras. Gracias al documento pues sí logré obtener por lo menos un permiso, ¿no?, para poder participar en estos días de celebración. Este año pues lo que yo pedía es que me permitan dejar un reemplazo en la institución, ante lo cual obtuve la negativa, no me aceptaron el reemplazo. Claro, o sea, uno en ese momento digo, yo tengo documentos muy bien elaborados, redactados, y tal vez si voy a instancias más legales, de pronto podría seguir apelando y peleando por mis derechos, ¿no? Pero no quise tal vez causar más polémica del tema, entonces que quedé en la resignación. Justamente por esa razón yo creo que hay mucha gente que se sintió también en la misma impotencia, ¿no? Y no, la institución me dice que no, porque eso no se da permisos para ir de fiesta. Cuando no se entiende el sentido de una celebración tan importante como la del Inti Raymi y se la tacha de una fiesta popular, entonces obviamente lo que encontramos es una resistencia, ¿no? Lo interesante sería que desde el propio Estado, desde alguna instancia del propio Estado, podamos elaborar este calendario que pertenece a las celebraciones y festividades de los pueblos originarios. De esta manera no tendríamos que estar pidiendo favores, ¿no es cierto?, sino exigiendo nuestros derechos, que tenemos derechos reconocidos a nivel internacional y nacional. Un mensaje que podrían dar a las personas que pertenecen a los pueblos originarios y a personas que son externas, ¿cómo deberían retomar estas celebraciones del Inti Raymi para no caer en la folclorización? Si es que realmente queremos recuperar nuestra identidad, debemos justamente desempolvar, nuestros orígenes. También, como estamos viviendo en un mundo globalizado, también utilizar las mismas herramientas de difusión masiva, ¿no?, para dar a conocernos de que todavía existimos en el mundo y que somos una cultura milenaria con propia identidad, con poder político, administrativo, histórico. A la vez queremos también compartir este legado milenario con todos los pueblos y con todas las culturas del mundo. Creo que es la oportunidad de reaprender, de aprender, de fortalecer
de exigir nuestros derechos, llevar esta celebración como ha sido el Inti Raymi por 500 años más, de manera que nuestras raíces sigan siendo todavía fuertes. Bien, amigos, amigas, con esto hemos finalizado el segmento de la tulpa. Nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Hasta pronto, compañeros. En el mundo es una cultura milenaria con propia identidad, con poder. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un mismo sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter @APAC-ORG, en Instagram @APAC.Otavalo, en YouTube APAC Otavalo, email apagotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Kay kalera ayllu llaqtaman kimirimushkanchi hasta wangarin kay apagu kumandapacha shuk sumak rikuchita llan kashpa shamunajushkamanta. Kay rikuchika Inti Raymi hawami kanga. Chaymantami convidashpa sakinchi ñukanchita ashtawan katishpa kachun. Villachishpa katinchi imashinami kay Otavalo kitipika shuk sumak warmi wawamantapacha yachajushpa shamujushka talpakunamanta. Chaymantami payka kaykunata rurashpa hasta wangarin chaykunapi llankashpa kawsan. Kay Otavalo Quichua warmikunapa churajunakunamanta. Rikushunchik. ¿Cómo están, amigos televidentes? En esta ocasión nos encontramos en el almacén de la señora Zulay Tituaña para que nos demuestre cómo se elaboran las blusas bordadas a mano y además de ser laborioso, demuestra nuestra belleza indígena. Zulay, ahora cuéntanos cómo se elabora, cómo se empieza a elaborar estas lindas blusas. Primero escojo la clase de tela que voy a utilizar, que la tela viene así, entera. La tela que yo más utilizo y a la gente que le gusta, que me ha venido siempre a comprar, es la tela española. Le gusta mucho a la gente porque es suave, ligera, cómoda. Empiezo a cortar y luego busco el diseño. Los diseños yo normalmente me inspiro, me gusta el diseño, busco flores naturales en revistas y empiezo a dibujar. Tengo que buscar colores para empezar a bordar. El bordado se demora como 20 a 25 días. Todos colores es lo que yo hago. Los que más les gusta son ahora los colores fuertes, que no sea una gama de un solo color, sino entreverado. O lo que ya están acabadas de bordar, cojo pedazos de tela para formar, que es este, que es para poner debajo del brazo. Y este otro pedazo que es borda, este que va en las manos, en la manga, y luego que esta tira que corto, que esta es para revetear, para sacar el filo para poder bordar el filo de la camisa, que va en la mano y en el cuello. Y eso es para
armarle la camisa. Yo utilizo hilo seda, el iris, hay otro hilo que le dicen hindú y el otro que es de madeja. Ahora, hablando en este tiempo, les ha estado gustando el hilo de madeja por lo que es más brilloso, los colores son otros tonos de hilo. Este trabajo lo realizo desde hace unos 5 años. Me enseñó mi mamá. De ella yo aprendí el bordado, sea a máquina o a mano. Me he dedicado yo más al bordado a mano. La diferencia del bordado a mano y de máquina es que el bordado de máquina es muy grueso, muy tosco, y el de mano es más suave. ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? Lo que me dicen más les gusta el bordado a mano. Me imagino que tiene un precio más alto. Sí, es más alto, por el mismo hecho de que es bordado a mano y es muy laborioso a bordar. Ahora cuéntanos para qué tipo de ocasiones nomás realiza las blusas. Para todas las ocasiones, de hecho. He realizado bajo pedido para novias, cumpleaños, damas de amor, bautizos, para candidatas, y que próximamente igual he estado pensando, voy a realizar un desfile de blusas, de modelos, de colores, que será para algunos meses en adelante. Les invito a visitar mi local para que miren el trabajo que yo realizo, que está ubicada en la calle Bolívar Quito, o si desean contactarme al 2926-418. Estamos para servirle. Puchukay manchayashkanchik mashikuna yupaychanchik kikinkuna ñukanchita kumbanajushkamanta kay pachapika kay ishkay rikuchikunawan chayamushkanchik, shinapash shamu pachakunapika astawan ñukanchik llankaykunata riqsichishpa kankapa chayamupashunmi. Ripani y tuparina yuyaywan, kayakama. Uy, ay, ay, ya,